Y ya estamos en contacto con Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública de Canal 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Guido, ¿qué le pareció este discurso de Donald Trump? Hizo varios repasos respecto a lo que fue su administración. Criticó mucho también a la administración de Joe Biden. Destacó algunos aspectos de las elecciones de medio mandato que ocurrieron hace muy poquito y que de todas formas no le fue muy bien tampoco al Partido Republicano. ¿Cuál es su opinión respecto a esta reciente intervención del expresidente Donald Trump ahí en su residencia de Mar-a-Lago? Bueno, no fue una intervención muy sorprendente. Yo creo que quien quiera que haya estado observando durante tiempo a Donald Trump podría haber escrito básicamente un trazado general respecto a lo que iba a decir. Su discurso cuenta, como todos sus discursos, con exageraciones que llegan casi al nivel del paroxismo, con reiteraciones ad nauseam en torno a ciertas temáticas usuales del trumpismo. Es un trumpismo que mira al pasado inmediato y que califica dicho pasado inmediato de manera extraordinariamente positiva y por ende compara ese pasado inmediato con un presente al cual solapadamente entrega, digamos, por lo menos medias verdades, digamos. Yo creo que también esa es una característica usual de Donald Trump en términos de que no es matizado en su discurso, sino que califica brutalmente la realidad para bien o para mal. Estamos hablando además de un expresidente que, de acuerdo a investigaciones del New York Times, al menos durante todo su mandato dijo 35.000 mentiras. Por ende hay que tomar con cuidado, evidentemente, las afirmaciones que él hace, particularmente aquellas que se refirieron a las elecciones de medio término. Él está anunciando una candidatura en lo que objetivamente puede decirse que es una situación de debilidad del Partido Republicano, no solamente porque no van a contar con mayoría en el Senado, algo que al menos algunos medios republicanos habían anticipado, sino que de hecho ni siquiera está seguro de que logren alcanzar la mayoría en la Cámara de Representantes. Es cierto que es muy probable que ocurra, pero la magnitud que se había anticipado de ventaja en esa Cámara era a tal nivel significativa que hace aparecer incluso una mayoría como una victoria un tanto pírrica. Y finalmente, creo yo que una de las cosas que quedó más clara, al menos desde el punto de vista de la estadística, es el hecho de que los candidatos que fueron apoyados por el expresidente Donald Trump tuvieron una pérdida media de 7 puntos porcentuales en la intención de voto, de acuerdo a Real Clear Politics. Por lo tanto, también ahí hay una contradicción entre esta afirmación de que los candidatos que él apoyó terminaron siendo triunfantes y lo que demuestra la realidad electoral, particularmente en Pensilvania, donde es derrotado Mehmet Oz, en Nevada, donde es derrotado Laxalt, en Nevada, donde también es derrotado el candidato republicano, y también en otras candidaturas, sobre todo de gobernadores. Por ende, yo creo que es un discurso tradicional, es un discurso muy usual dentro del presidente, apela a su propia base electoral, no se sale ni un ápice de lo que hemos observado durante años anteriores, pero evidentemente manifiesta de que Donald Trump es el líder por lejos del Partido Republicano. El trumpismo está completamente vivo, la carrera al año 2024 va a ser absolutamente dura y eso implica entonces de que el país, Estados Unidos, nuevamente se va a politizar, polarizar y radicalizar. Ahora, dentro del Partido Republicano, Donald Trump tiene hoy en día un contrapeso, alguna persona que surja como el gran contendor probablemente dentro del propio Partido Republicano, pensando, por ejemplo, quizás en Ron DeSantis, el electo gobernador del estado de Florida, que obtuvo una altísima votación y a quien previamente también Donald Trump le había advertido que no aspirara en ningún momento próximo a presidir el país. ¿Hay algún personaje que pueda surgir ahí como un contrapeso a la figura de Donald Trump dentro del Partido Republicano? Sí, mira, yo creo que hay al menos tres, pero es difícil determinar si es que efectivamente van a terminar compitiendo abiertamente. Es decir, igual el Partido Republicano va a ir a primarias e igual en ese proceso pueden abrirse candidaturas que uno no está observando hoy en día. Entonces es cierto, yo creo que
DeSantis es un candidato que se encuentra en la boca de todos, es una persona que no ha caído en las teorías de conspiración que el trumpismo ha enarbolado y que el propio expresidente ha repetido una y otra vez desde que perdió la elección con el presidente Biden, y que además los candidatos que él ha respaldado volvieron a reiterar. Y se aparta tal vez de esta idea más nativista que tiene Donald Trump, que apela a emociones negativas y a sentimientos de un pasado, sino que se acerca más a un partido republicano moderado y, si se quiere, más sofisticado desde el punto de vista de su manejo electoral. La otra es probablemente Liz Cheney, que se peleó abiertamente con Donald Trump en los años anteriores, que ha estado básicamente presidiendo la comisión de investigación de lo que ocurrió en el Capitolio, y no ha ocultado básicamente su rechazo a esa manera de hacer política. Y luego yo diría que hay dos nombres, tal vez tres, pero que es difícil que entren a pelear de lleno. Ted Cruz, por ejemplo, el senador por Texas, no ha ocultado su intención de alguna vez ser candidato presidencial y eventualmente presidente. Hemos observado en otras campañas a Marco Rubio, que también, digamos, ha sido bien transparente en ese deseo. Pero el problema con eso es que una vez que se encuentren en un proceso de primaria y que los focos de la televisión se concentren en ello, naturalmente va a haber comparación. Y yo creo que objetivamente también podemos decir que ninguno de ellos tiene el manejo, el ímpetu, la fuerza, la energía, el carisma que tiene Donald Trump, y que es lo que finalmente logra movilizar una base electoral significativa. Entonces, en mi opinión, el expresidente cuenta con la mayor ventaja hoy para ser el próximo candidato oficial del Partido Republicano. Dejando de lado la figura de Donald Trump, esta expertise mediática, por llamarlo de alguna forma, ¿cuánto pesa dentro del Partido Republicano, por una parte, el trumpismo, los partidarios, los adherentes de Donald Trump, y cuánto pesa también el votante republicano quizás más tradicional? Bueno, una de las cosas que ha sido interesante en los últimos años es que posiciones que hace 10 años parecían extremas o radicales han entrado en lo que a veces se conoce como el mainstream, ¿no es cierto? Como esta opinión mayoritaria generalizada dentro del partido entre los Estados Unidos. Entonces, hace 10 años, cuestiones como discriminación racial o cuestiones como negativas a inmigración a toda costa, eran cuestiones que se tomaban relativamente incómodas dentro de ambos partidos. Pero eso, con el tiempo, evidentemente, y uno puede rastrearlo tal vez hasta el origen del Tea Party, por ahí por el 2008, han entrado en el discurso tradicional, en el discurso generalizado del Partido Republicano, y han pasado a ser normalizados. Entonces eso quiere decir de que el centro de gravedad del partido ha tendido a moverse a la derecha. Y eso quiere decir entonces de que el candidato que hoy día es de centro era más bien más cercano a la izquierda hace 10 años, más cercano a la izquierda dentro obviamente del Partido Republicano. Y yo creo que se está jugando un poco con ese eje, con el hecho de que el centro de gravedad se mueva a la derecha. Eso cambia todo el eje del Partido Republicano, y eso entonces hace aparecer a los moderados de hoy siendo más conservadores de lo que realmente son, y a quienes son de izquierda dentro del partido completamente alienados dado esta nueva normalidad. Entonces yo creo que eso también apela a un nuevo público del Partido Republicano, un público que tiene otras maneras de socialización y de mediatización y de información. Es un público que en su enorme mayoría cree muchas de las cosas que se dicen, sin ir más allá. Más de la mitad de los electores del Partido Republicano siguen creyendo de que Joe Biden ganó haciendo trampa. Entonces eso obviamente habla de que hay una suerte de realidad un tanto fantasmagórica en la sociedad estadounidense, en aquellos electores republicanos que selectivamente escogen aquella información que está alineada con creencias que vienen mucho tiempo en configuración, y que hoy día, bueno, tienen ese tipo de repertorio. Ser un partido bien anti-inmigración, ser un partido, uno podría decir incluso ambiguo con temas raciales, porque no ha habido una crítica directa respecto de temas de discriminación racial. Un partido que se entiende a sí mismo también en oposición a los demócratas. Una de las cosas interesantes previo a esta candidatura
es que Donald Trump hablaba de salvar a Estados Unidos. Ese era el eslogan. ¿Salvarlos de quién? Bueno, salvarlos de los demócratas. Los demócratas entonces aparecen como un partido deslegitimado con un adversario no legítimo y que es necesario entonces derrotarlo porque de esa manera se salva al país completo. Entonces, ese es el contexto de la campaña política y por eso yo me temo que va a ser una campaña muy beligerante, muy dura y cuyas consecuencias al menos hoy día son imprevisibles. Ahora, mirando la vereda del frente, ¿cómo está también el Partido Demócrata, la contraparte aquí del Partido Republicano? ¿Y qué figuras también surgen para poder eventualmente disputar la presidencia para el año 2024? Está Joe Biden, el presidente en ejercicio. Se ha hablado que también quizás en algún momento de Kamala Harris, la vicepresidenta, o de la líder también demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también. ¿Qué figuras surgen dentro del Partido Demócrata y cuántas posibilidades tienen también de lograr competir mano a mano con Donald Trump en la elección para el 2024? Sí, los demócratas tienen el problema del precedente, es decir, no hay realmente precedentes que un presidente en ejercicio no vaya a la reelección y no sea respaldado por el partido si manifiesta su voluntad de correr. Y es cierto, al menos de manera privada se ha mencionado la preocupación de que Joe Biden sea efectivamente un presidente que pueda derrotar al candidato Trump, considerando obviamente las críticas ya conocidas. Se ha criticado su falta de energía, se ha criticado incluso algunos problemas cognitivos que eventualmente podría tener, se ha criticado su edad y se ha criticado el hecho de que para bien o para mal las políticas que ha aplicado Joe Biden no han enfrentado con la suficiente fiereza los problemas económicos, particularmente la inflación que tienen los Estados Unidos. Uno de los grandes problemas del Partido Demócrata es tomar algún repertorio temático que no conecta realmente con parte significativa de los electores de su propio partido. Estoy hablando particularmente del elector latino y del elector afroamericano, que más que temas ligados, por ejemplo, a temas de LGQTB, temas de discriminación racial o temas asociados a, digamos, de género, de cambio climático, de repertorio típico, digamos, del Partido Demócrata más asociado a la izquierda, lo que realmente le interesa son cuestiones como el bienestar material, como el empleo, como la seguridad. Y ahí evidentemente tienen un trecho largo que correr si se le compara con el Partido Republicano, que ha hecho de ese tipo de temática una parte significativa no solamente de su agenda política y su agenda en el ámbito de las candidaturas, sino que también de su propia identidad. Entonces ha habido intentos de recuperar ese repertorio, ha habido intentos sobre todo de la generación más joven. Estoy pensando por ejemplo en Pete Buttigieg, actual ministro de Transporte, del cual también se ha mencionado que podría en algún momento ser candidato a presidente y que reconoce abiertamente esta idea de que es cierto, hay temas muy importantes que tienen que ver con la identidad, con la discriminación, con la orientación sexual, con el cambio climático, pero no hay que desconocer de que en último término hay una porción importante de electores que está viviendo el día a día, que tiene problemas de empleo, que observa con suspicacia la competencia internacional, que mira a la inmigración con un grado de reserva en términos de que la migración también entra a competir por los puestos que se encuentran en oferta en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese grado de discusión profunda y de síntesis tal vez no ha ocurrido. No observo realmente que hayan candidatos que abiertamente quieran competir contra Joe Biden. Sería poco elegante, uno podría decir, y como yo dije al inicio, sería sin precedente, pero los nombres están. Está efectivamente el nombre de Kamala Harris, está el nombre de Pete Buttigieg, está, en fin, el nombre de algunos gobernadores demócratas en particular en los estados del óxido, y eso es algo que no se puede desconocer. Pero tampoco se puede desconocer de que la tradición indica de que el presidente en ejercicio es el presidente que suele ser respaldado por el partido, y hoy día, una vez más, la mayor probabilidad es que Joe Biden sea el candidato del Partido Demócrata. Guido, bien brevemente porque ya se nos fue el tiempo, ¿en qué pie queda Donald Trump considerando los resultados de las elecciones midterm, las de medio término, y también considerando que está muy reciente aún el asalto al Capitolio que le pegó bien fuerte también a Donald Trump en esta última elección?
Yo creo que el desafío de Donald Trump es cómo mantener activa y energizada su base electoral y cómo lograr movilizar a aquellos republicanos que están un tanto desorientados o que han perdido el apetito. Y en ese sentido, los resultados pueden manejarse comunicacional y políticamente. De hecho, él lo dijo. No planteó los resultados como si fuesen un resultado de derrota. De hecho, dijo al revés. De hecho, dijo, lo que ha ocurrido ha sido un verdadero éxito debido a mí y solamente a mí. Y si ese discurso se reitera una y otra vez, probablemente el elector republicano va a observar de que la esperanza de un nuevo presidente republicano se encuentra en el expresidente. Bien, Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas noches. Gracias por la invitación.